Saludos desde Madrid, ponencia leída en el evento por el natalicio de José Carlos Mariátegui y el comandante Ernesto Guevara que organizó el colectivo Tsawarritama el día 11 de junio de 2022. Che Guevara, socialismo, planificación y mercado. Ernesto Guevara de la Serna nació hace 94 años en Argentina y murió en combate hace 55 años en Bolivia. Se ha convertido sin duda en el revolucionario más popular y menos cuestionado en todos los continentes. Hay mucho que aprender de su lucha hasta el final contra el imperialismo. Pero voy a dedicar estos pocos minutos a hablar sobre una única faceta particular, aunque menos conocida, del Che, como constructor de una economía socialista. Desde joven estudió literatura stalinista, además de licenciarse en medicina. Gracias a sus viajes por varios países de América Latina, pudo sentir directamente la opresión y la explotación que ejercen los yanquis, los terratenientes y los capitalistas sobre los pueblos del subcontinente. A la edad de 25 años, como resultado de esta unión de teoría y práctica, el joven Ernesto Guevara revelaba su compromiso vital en una carta a una tía suya donde decía: en el paso tuve la oportunidad de pasar por los dominios de la United Fruit, convenciéndome una vez más de lo terribles que son esos pulpos capitalistas. He jurado ante una estampa del viejo y llorado camarada Stalin no descansar hasta ver aniquilados estos pulpos capitalistas. Como miembro del movimiento 26 de julio y bajo el mando de Fidel Castro, participó en la guerra de guerrillas que a lo largo de 3 años conquistó el poder en Cuba. El Che desempeñaría para el nuevo gobierno cubano las funciones de embajador itinerante, de dirigente de la banca estatal y de ministro de Industrias, hasta que, en 1965, deja sus responsabilidades en Cuba para incorporarse a la lucha armada antiimperialista en el Congo y finalmente en Bolivia. Le tocó vivir un periodo muy complejo de la historia del movimiento comunista internacional. El Partido Comunista de la Unión Soviética se dedicaba a difamar a José Stalin, su anterior dirigente, y a revocar paso a paso los principios revolucionarios. Los demás partidos le seguían la corriente, incluso los de China y Albania. Estos tardaron unos años en denunciar el revisionismo de los nuevos dirigentes soviéticos y, al poco de hacerlo, se desviaron hacia un nefasto sectarismo izquierdista que acabaría de romper el frente antiimperialista mundial. En medio de este convulso panorama, el Che supo adoptar una posición más equilibrada y justa. Cuando arreciaba la campaña de desestalinización, Che Guevara expresó lo siguiente: en los llamados errores de Stalin está la diferencia entre una actitud revolucionaria y una actitud revisionista. Se debe ver a Stalin en el contexto histórico en el que se desarrolló. No debe vérselo como una especie de bruto, sino que se lo debe apreciar en ese contexto histórico particular. Yo he llegado al comunismo por papá Stalin, y nadie puede decirme que no lea su obra. Lo he leído aun cuando era considerado muy malo leerlo, pero ese era otro tiempo. Y como soy una persona no demasiado brillante y además testaruda, continuaré leyéndolo. Cuando visitó la URSS como dirigente de Cuba en noviembre de 1960, insistió en depositar una ofrenda floral en la tumba de Stalin, incluso en contra del consejo del embajador de su país. Y es que al Che le preocupaba cómo los soviéticos estaban restableciendo los mecanismos económicos burgueses que corrompen la necesaria moral revolucionaria. El beneficio empresarial, el estímulo material individual, la apología de la ley del valor, etc. Frente a estas recetas envenenadas, proyectó para la economía cubana un sistema presupuestario de financiamiento en el que todas las unidades de producción del Estado formaban conjuntamente una única empresa
sustituyendo toda relación mercantil entre ellas por una planificación debatida y acordada entre los propios trabajadores. Resulta complejo explicar el pensamiento económico del Che porque se estaba construyendo sobre la marcha en oposición a una tendencia internacional ciertamente involutiva pero todavía confusa. Ahora que las dolorosas consecuencias de esta regresión se encuentran a la vista, la reanudación del progreso social exige leer y meditar las reflexiones económicas del guerrillero heroico. Para concluir esta intervención, me limitaré a reproducir unas pocas de esas reflexiones, con el ánimo de despertar el interés por ellas. En 1963, el Che nos dice: el socialismo económico sin la moral comunista no me interesa. Luchamos contra la miseria, pero al mismo tiempo luchamos contra la alienación. Uno de los objetivos fundamentales del marxismo es hacer desaparecer el interés, el factor interés individual y provecho de las motivaciones psicológicas. Si el comunismo descuida los hechos de conciencia, puede ser un método de repartición, pero deja de ser una moral revolucionaria. En 1964 deja dicho: vencer al capitalismo con sus propios fetiches a los que se les quitó su cualidad mágica más eficaz, el lucro, me luce una empresa difícil. Si esto es muy oscuro, ya pasa la medianoche en mi reloj, dice irónicamente, tal vez le aclare mi idea este otro símil. La palanca del interés material en el socialismo es como la lotería de Pastorita. No alcanza a iluminar a los ojos de los más ambiciosos ni a movilizar la indiferencia de los más. En febrero de 1964, ya en su artículo sobre el sistema presupuestario de financiamiento, nos dice: el comunismo es una meta de la humanidad que se alcanza conscientemente. Luego, la educación, la liquidación de las taras de la sociedad antigua en la conciencia de las gentes, es un factor de suma importancia, sin olvidar, claro está, que en este proceso dual, sin avances paralelos en la producción, no se puede llegar nunca a tal sociedad. No negamos la necesidad objetiva del estímulo material. Sí somos renuentes a su uso como palanca impulsora fundamental. Consideramos que en economía este tipo de palanca adquiere rápidamente categoría per se y luego impone su propia fuerza en las relaciones entre los hombres. No hay que olvidarse que viene del capitalismo y está destinada a morir en el socialismo. Nosotros afirmamos que en tiempo relativamente corto, el desarrollo de la conciencia hace más por el desarrollo de la producción que el estímulo material. Citando el manual soviético de economía política, el Che reproduce el siguiente pasaje: para crear las condiciones que hagan posible la extinción de la producción y la circulación mercantiles en la fase superior del comunismo, es necesario desarrollar y utilizar la ley del valor y las relaciones monetarias mercantiles durante el periodo de construcción de la sociedad comunista. Y el Che pregunta: ¿por qué desarrollar? Entendemos que durante cierto tiempo se mantengan las categorías del capitalismo y que este término no puede determinarse de antemano, pero las características del periodo de transición son las de una sociedad que liquida sus viejas ataduras para ingresar rápidamente a la nueva etapa. La tendencia debe ser, en nuestro concepto, a liquidar lo más vigorosamente posible las categorías antiguas, entre las que se incluye el mercado, el dinero y por tanto la palanca del interés material, o por mejor decir, las condiciones que provocan la existencia de las mismas. Negamos la existencia de la categoría mercancía en las relaciones entre empresas estatales
y consideramos todos los establecimientos como parte de la única gran empresa que es el Estado, aunque en la práctica no sucede todavía así en nuestro país. La ley del valor y el plan son dos términos ligados por una contradicción y su solución. Podemos, pues, decir que la planificación centralizada es el modo de ser de la sociedad socialista, su categoría definitoria y el punto en que la conciencia del hombre alcanza por fin a sintetizar y dirigir la economía hacia su meta, la plena liberación del ser humano en el marco de la sociedad comunista. Y ya en 1965, en su trabajo El socialismo y el hombre en Cuba, el Che afirma: la nueva sociedad en formación tiene que competir muy duramente con el pasado por el carácter mismo de este periodo de transición con persistencia de las relaciones mercantiles. La mercancía es la célula económica de la sociedad capitalista. Frase tomada del Capital de Carlos Marx. Y continúa diciendo: resta un gran tramo a recorrer en la construcción de la base económica, y la tentación de seguir los caminos trillados del interés material como palanca impulsora de un desarrollo acelerado es muy grande. Se corre el peligro de que los árboles impidan ver el bosque. Persiguiendo la quimera de realizar el socialismo con la ayuda de las armas melladas que nos legara el capitalismo, es decir, la mercancía como célula económica, la rentabilidad, el interés material individual como palanca, etc., se puede llegar a un callejón sin salida, y se llega allí tras recorrer una larga distancia en la que los caminos se entrecruzan muchas veces y es difícil percibir el momento en que se equivocó la ruta. Entretanto, la base económica adaptada ha hecho su trabajo de zapa sobre el desarrollo de la conciencia. Y ahora dejo que ustedes saquen sus propias conclusiones. Muchas gracias por su atención.